Volvemos otra vez a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. El año pasado estuvimos con motivo del 90 aniversario de esta universidad y nos dieron la oportunidad pues, de cambiar un poco el formato. Es decir, hasta ahora pues, lo que traíamos eran profesionales de la casa haciendo ponencias y tal. Y la verdad que no es lo mismo estar hora y media hablando que veas cómo se hace la radio. Entonces, normalmente se hacen programas en directo, se ve cómo se hacen, pero queríamos ir un poco más allá. La radio tiene que evolucionar y la radio tiene que atraer a las personas que están consumiendo radio, pero de otros formatos. Y por eso decidimos hacer este tipo de taller, de la teoría a la práctica. ¿Por qué? Porque vimos que mucha gente estaba enfrentándose a esos nuevos formatos sin tener esa formación o de esa información de cómo se puede hacer ese contenido. Buscamos contenidos nuevos, buscamos cómo acercarnos a una audiencia más amplia y entonces decidimos hacer este tipo de curso. Vamos a estar a lo largo de 3 días, estaremos hoy del 28 al 30 y vamos a empezar pues, dedicándole la jornada de hoy a los podcasts. Empezará Rubén Vidal, que es el responsable de la web de Radio Nacional de España, y bueno, pues va a contar un poco lo que es, cómo surgen este tipo de podcasts y cómo se pueden, pues no sé, dar a conocer. Luego por la tarde Raquel Martín estará haciendo una clase práctica, desde el que tienes la idea, cómo se materializa en un guión, cómo se hace la producción, la postproducción, cómo el podcast lo que hace es dejarte esa puerta abierta para el próximo podcast, cómo cebar para que la gente que oye un podcast por primera vez continúe oyendo ese podcast a la semana siguiente o cuando ellos quieran. Luego el jueves tendremos a Maika Aguilera, que es la realizadora de ficción sonora, y ella lo que está haciendo también es enseñar cómo se hace una representación teatral para la radio. Ya no solamente son obras clásicas y obras conocidas, sino que también hay obras originales, adaptaciones de novela, y este departamento lleva como unos 20 años trabajando para dar a conocer toda la labor que se hace en una radio pública como la nuestra, porque tenemos una vocación, y la vocación es llegar al máximo público posible y que, aparte de informar, entretener y formar. Por eso la universidad para nosotros es fundamental y esta colaboración con la UIM me parece que tiene que seguir, tiene que afianzarse, y creo que esto, pues la verdad es que esto ha surgido de una manera muy natural, porque el consumo que antes se hacía de radio ha ido evolucionando. Evidentemente la radio antes se oía en familia, como si fuera, antes de que apareciera la televisión, la radio era el aparato que estaba en mitad de una habitación y toda la familia alrededor escuchando la radio. Eso ha evolucionado con la llegada de la televisión y la radio ha tenido que ir amoldándose a todos esos cambios. Entonces el tema es que de repente surgió la idea de meter la radio en los coches, es decir, que cuánta gente escucha la radio cuando va al trabajo o cuando va de viaje. La radio se convirtió en un acompañante perpetuo, pero a través del coche. Muchos de la generación más joven solamente ha oído radio en el coche cuando iba con su padre al colegio. Pues esa gente que ahora mismo quieren otro tipo de formatos, pues nosotros nos hemos tenido que evolucionar y hemos pasado del coche al iPod, o hemos pasado del coche a las redes sociales, hemos pasado a estar en Instagram, en Telegram, en WhatsApp, porque el WhatsApp, por ejemplo, ahora mismo se utiliza mucho en la radio para emitir audios. Es decir, que la radio ha ido amoldándose a todas esas redes, digamos, de difusión. El podcast ha surgido porque hay una serie de contenidos que tal vez no puedas tener en la emisión en directo, o los tengas pero los quieras ampliar. Entonces el podcast para mí es una manera de cubrir huecos en esas redes sociales que te están demandando continuamente contenidos. No hay manera de que los contenidos de las redes sociales van cambiando continuamente y nosotros nos tenemos que amoldar eso, siempre manteniendo la emisión en directo, que para mí la radio en directo tiene su encanto. Pues Radio Nacional de España sigue sus pautas o sus reglas de toda la vida. La confirmación de la noticia por 3 fuentes,
Es decir, eso es inevitable, nosotros no queremos ser los primeros, pero sí los mejores, los que demos más confianza, los que demos más credibilidad. Es el sello de Radio Nacional de España. Yo recuerdo que cuando entré todo el mundo decía, es que lo ha dicho Radio Nacional de España, es decir, que era como la garantía de que esa noticia era veraz y era, bueno, pues tenemos que luchar contra esa inmediatez de las redes sociales y claro, hay que confirmar y nosotros en nuestra redacción no hacemos nada si no está confirmado. Posiblemente eso se uy, me he acordado. Bueno, vale, luego corte. Eso tal vez no nos ponga a la cabeza de los primeros, pero sí los más seguros y los más fiables. Eso es un sello de identidad de Radio Nacional de España que creo que no debemos perder. Y evitar hacer información a base de rumores, a base de bulos, y ese tipo de información es la que no tiene cabida en una radio pública.